Hola, ¿qué tal? Aquí nuestro programa de Consultándole a Gloria H. Tratamos de tener temas que les interesen, que tengan que ver con sus vidas, que les aporten. Es un poquito de psicología manejada con un sentido de sencillez, tranquilidad, conocimiento, porque esto no es una improvisación, pero es poderles transmitir tantas preguntas que nos hacemos y que quisiéramos que las personas pudieran tener mejor calidad de vida. El objetivo del programa siempre es poder tener mejor calidad de vida, unas condiciones donde las personas puedan aprender un poquito. A veces es importantísimo ir donde el especialista, pero en otros momentos de pronto, si yo puedo tener una información que me aporte, hoy hablamos de San Google. San Google está por todo lado, pero si puedes tener un conocimiento y una apertura, maravilloso. El tema que les quiero plantear hoy es ¿por qué peleamos? Nos estamos encontrando con verdades muy fuertes y es la intolerancia de las personas en la calle, en el trabajo, con los vehículos, con las motos, con los carros. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué hace que nos volvamos tan intolerantes? ¿Por qué somos tan agresivos? ¿Por qué no podemos aceptar que hay diferencias? Bueno, eso podría tener muchísimas explicaciones, pero una de ellas es creer que hay personas que tienen la razón. Muchísimas veces a través de la cultura hemos creído que hay personas que tienen la razón y no podemos aceptar la diferencia, como si soñáramos con un espacio donde todo fuera una sala de espejos y yo levantara la mano y todos los espejos, claro, levantan la mano. Entonces yo digo, así me siento tranquila y contenta. Pero el manejo de la diferencia es muy importante, es necesarísimo en la vida. Creo que de las cosas fundamentales que tendríamos que enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas es la diferencia. La diferencia permite aceptar que el que nada sea igual a lo tuyo no lo condena ni lo hace censurable. Pero si tú crees que es tu verdad, tu razón, la única verdadera, pues de alguna manera cuando hay una diferencia te vas a estrellar. Y lo que es peor, la intolerancia lleva a que quieras destruir la diferencia. Por eso, la gran mayoría de las peleas, de las discusiones, de las intolerancias, vienen dadas porque no aceptamos que somos seres distintos. Basta con mirar los empaques físicos. Creemos que hay un modelo perfecto y que todos debemos de parecernos a él. Basta por entender cómo somos de distintos en razas, en condiciones, en figura física. Y siempre creemos monos, pelinegros, de cualquier color de raza. Siempre quisiéramos encontrar un modelo universal. Los orientales, las mujeres orientales muchas veces abriéndose los ojos para parecerse a las occidentales. Las occidentales queriendo ser delgados como la gente del oriente. Hay tantas diferencias físicas de empaque que realmente nos torturamos por la diferencia. Pero yo creo que un proceso importantísimo de educación viene en enseñarlo. ¿Cómo enseño, cómo aprendo a manejar la diferencia para no terminar en las garroteras que estamos terminando? Por ideas, por cultura, por empaques, por religiones, por equipos de fútbol. Cualquier cosa nos pone a pelear porque yo no acepto la diferencia. Y creo que realmente es casi que un tema de salud ciudadana, salud pública, el manejo de la diferencia. ¿Cómo se hace el manejo de la diferencia? Pues de muchas maneras, en tu casa, en el colegio, en la escuela, empezar a entender. Cuando tú les preguntas a los niños o a las niñas, ¿tú qué opinas sobre un modelo, sobre un dibujo, sobre una película, sobre un programa, sobre la forma de vestirse de las personas? ¿Qué tanto tú aceptas y trabajas a los niños y a esas niñas para decirles, él es distinto de ti, pero eso no quiere decir que sea inferior a ti? Cuando yo le acepto en un diálogo a las personas que no tienen que tener la razón, porque para muchas personas es vital tener la razón. Hay cosas muy particulares en un consultorio de psicología.
Hay personas que llegan aquí, sobre todo parejas, donde necesitan el árbitro. Bueno, doctora, pero ¿quién tiene la razón? Y poderles decir, ninguno, los dos la pueden tener. Aquí no es un arbitraje para señalar cuál tiene o no tiene la razón. La razón, la cultura occidental le dio un valor muy grande, porque consideraba que todo lo que había en la mente era lo más importante. Hay momentos en que hay que conciliar, porque dos posiciones muy antagónicas pues necesitan una conciliación, pero no marcar cuál equivocada y cuál no equivocada. Para convivir, para eso se requiere la ley. La ley aglutina un poco muchísimas opiniones o verdades y construye una forma de manejo, de manera que tengamos más o menos unos parámetros de conducta, pero eso no significa que se quite y se suprima la diferencia. Hay que convivir y hay que aceptar. Por ejemplo, hoy vamos a almorzar y mamá, que es domingo, consulta qué quieren comer. ¿Qué preparo? ¿Pollo o pescado? Allí se hace una democracia, entonces votamos. Y el que pierda, porque hay 3 que quieren pollo y 1 que quiere pescado, pues de alguna manera el que escogió pescado tiene que ceder porque hay una democracia. No es torturarse porque yo tengo la razón, pero hay que tratar de equilibrar. Y la próxima vez, entonces, para esa minoría que perdió con el pescado, a esa minoría tratar de más adelante poderle compensar, de manera que vas equilibrando y no darle el poder a solamente un grupo en detrimento de otro. Hay que tener en cuenta, en casa podemos enseñar muchísimos valores y no se necesita tener 2 hombres o 2 mujeres o un hombre y una mujer. Los valores se transmiten independiente del empaque del género del papá y la mamá, pero hay muchas cosas que se enseñan en casa, a través de la comida, a través de las diferencias de opiniones, a través de los equipos de fútbol, a través de los amigos y las amigas. Es que a mí no me gusta esa amiga, a través del color de la piel. Hay muchísimas cosas que podemos enseñar en nuestras casas con la diferencia. Y es una obligación que en colegios, en escuelas y en la casa podamos manejar la diferencia. ¿Hay gente superior y hay gente inferior? No, hay jerarquías. Las jerarquías son importantes porque las jerarquías te dicen que en una sociedad hay gente que tiene que liderar y mandar y hay otros que tenemos que obedecer. Lentamente uno va cambiando. En algunos lugares obedezco, en otros lugares puedo mandar. A un niño o una niña le puedes determinar y le puedes decir, tú tendrás que obedecer frente a los profesores, frente a papá y a mamá. De pronto frente a un grupo de amiguitos podrás conciliar y podrán ponerse de acuerdo a qué jugamos, cómo hacemos el trabajo. Allí se concilia y es una posición diferente. Y habrá otros momentos en que a ti te nombren de líder y tú tendrás que manejar el juego o manejar el trabajo o manejar la organización o manejar la determinación que estén haciendo. O sea que uno va cambiando de lugares, pero aceptando que hay jerarquías, hay quien manda, hay quien obedece, hay quien lidera, hay quien es igualitario, hay quien concilia. Todos son valores que se les pueden enseñar a los niños. ¿Para qué? Para poder aprender a manejar la diferencia. La diferencia es el comienzo de la tolerancia. Cuando hay algo, hubo elecciones políticas, se pierde y se gana. Hay partidos de fútbol, se pierde y se gana. Hay situaciones en las relaciones de pareja donde yo podría tener interés en una persona y la persona escogió a otra, se pierde y se gana. Tantas situaciones cotidianas que nos enseñan a perder y a ganar y a aceptar la diferencia. Acuérdate que no siempre, jamás, no venimos a la vida a ganar, no venimos a la vida a tener siempre la razón. Son de las equivocaciones más grandes que hay y tampoco puedo vivir en un pugilato, en un equipo de boxeo, siempre tratando de que me den la razón. Si tú les enseñas a tus hijos y a tus hijas a perder, estás enseñando tolerancia. Claro, lo tienes que practicar primero tú. ¿Qué tanto tú sabes perder como autoridad, como padre y como madre, aceptar que no siempre tienes la razón? Hay que enseñar el manejo de la diferencia. La vida cotidiana está llena de momentos donde cada día es un experimento y un aprendizaje
Y qué bueno que al finalizar la semana, por ejemplo, pudiéramos hacer una reunión en casa. Esas horas de comida no tienen que ser horas de castigo y horas de regaño. Somos papá y mamá, o dos mujeres, dos hijos, los que sean. Bueno, hijos, esta semana, ¿qué aprendieron sobre la diferencia? ¿Cómo pudieron convivir con personas de ideas distintas, con personas de raza diferente, con personas de equipos de fútbol diferentes? Hay miles de formas para aprender a manejar y aceptar la diferencia. Vamos a continuar después de comerciales. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad. Gente diferente, gente de raza distinta, de cultura distinta. Les enseñamos entonces a nuestros hijos muchísimas cosas a través de la vida familiar y de la vida cotidiana. Les decía que podemos terminar, al finalizar la semana, algún día podemos hacer el almuerzo o la comida o la reunión de qué aprendimos esta semana, hijos. Papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, y los hijos, ¿qué podemos compartirnos de aprendizajes de la cotidianidad? Que no sean solamente las comidas, el momento de regañar, come bien, así no se hace, sino que sean, ¿qué tal? Unas tertulias agradables, con chiquitos, cualquiera que sea la edad, se puede conversar. ¿Qué aprendiste hoy, esta semana, hijo, sobre la diferencia? ¿Con quién te encontraste diferente a ti? Creo que hay tantas formas cotidianas de enseñanza y se nos está olvidando que educar hijos no solamente es cuidarlos. Hemos creído que cuidarlos es darles comida, colegio, vivienda y recreación, y no el compartir. Estoy segura que si los papás y las mamás trabajan, no hay necesidad de que sea muy constante, pero sí podemos hacer, así como marcamos en la agenda, el día de la cita médica o el día de la cita con el abogado, pues marcar un día a la semana de la cita en familia, donde hacemos familia. Por lo general, eso sucede siempre alrededor de la mesa del comedor. Y allí podemos poner planes para la semana, podemos recopilar información y cómo les fue esta semana. Si esta semana íbamos a trabajar el manejo de la diferencia, ibas a aceptar ideas distintas, o ibas a aceptar modas distintas, o ibas a aceptar razas distintas. Entonces, allí en lo cotidiano, el niño y la niña, o el adolescente y la adolescente, pueden aprender muchísimo. Pero papá y mamá también tienen que involucrarse y decir cómo fue que aprendieron. Las razas son importantísimas porque las razas nos indican que los seres humanos pertenecemos a mundos distintos siendo del mismo planeta, pero no hay una raza superior ni una raza inferior, y aceptarlas. En Cali, desde donde grabamos nuestro programa, hay muchísima gente
de raza negra. ¿Qué tanto siempre consideramos que una persona de raza negra es inferior? Esa es una creencia, de esas creencias que dijimos hace unos programas que teníamos que derrotar. Entonces, ¿por qué una persona de raza negra es una persona inferior? Es un poco la mentalidad que existe todavía en Estados Unidos. A pesar de todas las leyes de igualdad, siguen considerando que las diferencias de raza son diferencias para perder y no para ganar. Los videos donde muestran a veces agentes de la policía, agentes del Estado, tratando muy fuerte a las personas de raza negra y considerando como que el empaque de raza blanca lo hace superior o diferente o lo hace mejor persona. Totalmente equivocado. Entonces acuérdate, volviendo a casa, cómo trabajar con estos niñitos y estas niñitas el manejo de la diferencia. Los equipos de fútbol. Hay tantísimas situaciones donde enseñarles a manejar la vida y a manejar la diferencia para hacer los seres más tolerantes. Ni qué decir pues de empezar con los dos hermanos en casa, donde cómo aprender a compartir, cómo aprender a respetar lo que es del uno y lo que es del otro. A veces papá y mamá o las personas que educan a los hijos en la casa los obligan a compartir. Hay momentos en que se puede compartir, pero hay situaciones que no podemos obligar a compartir porque les generamos a ellos una sensación de atropello. Mi papá o mi mamá me obligan a prestarle a mi hermano o a mi hermana mi juguete favorito y mi hermano no cuida. Mi papá y mi mamá me obligan a prestar la camisa que a mí más me gusta y mi hermano no las cuida. Hay que tener cuidado porque aprender a manejar la diferencia no significa pasar por encima de la individualidad de cada quien. La diferencia es que tanto el que no presta como el que no recibe tienen que aprender a manejar cuándo pierdo y cuándo gano. Eso tiene consecuencias. Si yo presto mi camisa y no me la cuidan, ¿qué significa? El que recibió la camisa y no la cuidó tiene que asumir las consecuencias. El que prestó la camisa y no se la cuidaron ya sabe que no lo voy a volver a prestar. O sea que yo voy aprendiendo a manejar en la cotidianidad cómo es la vida y cómo las diferencias de educación, de importancia, de cultura se tienen que dar. Yo no tengo que atropellar, yo puedo respetar mis derechos, respetar los de los demás y convivir. Es como manejar una serie de hilitos donde te dan el perfecto equilibrio o el equilibrio como quien hace un tejido. Necesito un hilo de acá, un hilo de acá, un hilo de acá, para poder aceptar que tenemos que manejar la diferencia. Muchas veces nos asustamos porque creemos que son papá y mamá los que tienen que poner todos los castigos o todas las censuras o reprender cuando los hijos y las hijas no han hecho lo correcto o lo adecuado. No lo creas, papá y mamá. Muchas veces son los niños y las niñas cuando se dan cuenta de que sus actuaciones tienen consecuencias, son las consecuencias los que los educan, no un regaño de papá y mamá. Si tú prestaste algo y la otra persona no lo cuidó, quien recibió el préstamo y no lo cuidó, no es que papá y mamá le prohíban al hermano prestarle la camisa, sino que el que no la cuidó sabe que sus consecuencias son que no le vuelvan a prestar las cosas. Pero allí no hay una prohibición de nadie. Responsabilizarlo de las actuaciones es la mejor manera de poder probar que la actitud ante la vida es la que más me enseña. No podemos olvidar que venimos a la vida a manejar aprendizajes, a manejar diferencias. Si todos fuéramos iguales, sería un mundo muy harto. Y convivir desde esa diferencia es fundamental, sobre todo en cuestiones de creencias, de religión. Es muy importante ser tolerantes. A veces es muy fuerte la represión que hay con el manejo de la diferencia. Si tienes un hijo o una hija que te sale con frases como yo no creo en Dios, como yo voy a hacer mi vida de otra manera, ¿cómo le enseñas? No cómo lo reprimes o lo asustas, sino cómo le permites esa diferencia, o cómo tu hijo o tu hija no creen en las mismas cosas que tú tienes o que tú crees, y eso es aceptar la diferencia. Por ejemplo,
uno de los problemas más graves también que hay en la aceptación de la diferencia es la escogencia de carrera. Allí sí que hay problemas. Cuando un hijo o una hija deciden no estudiar lo que papá y mamá quieren, sino estudiar otra cosa, o papá y mamá tienen montado la empresa o el consultorio o la oficina y el muchachito o la muchachita deciden que no quieren aceptar entrar en ese engranaje en la empresa o recibir el consultorio del papá o la mamá. Y para papá y mamá es una frustración muy grande que mis hijos o mis hijas no sigan lo que yo empecé. Ni manera de decir que es lo correcto, es decir, respetar la diferencia es respetar el criterio del niño o de la niña. Acuérdense de algo que es muy importante y la experiencia la conocemos todos. Aquí lo hemos hablado en otros programas. Papá y mamá tienen que respetar las decisiones de los hijos en ciertas cosas, en la escogencia de pareja, en la escogencia de profesión, en la escogencia de sus amigos. Yo puedo dar una orientación, pero yo no le puedo prohibir a mis hijos, ni puedo esperar que mis hijos acepten lo mismo que yo desearía. Tampoco le puedo transmitir que hereden odios. Yo odio a la tía, tú tienes que odiar a la tía o a los hijos de la tía. Allí aceptar la diferencia en la educación, que ellos manejan otras formas de vida, es muy importante para nosotros. Fíjense que empezamos el programa hablando del manejo de la diferencia y qué tantas diferencias se presentan en educación, en pensamiento, en cultura, en razas, en modas, en formas de vida, en equipos de fútbol, y todo esto es lo que nos lleva a ser seres tolerantes. De lo contrario nos volvería seres absolutamente odiosos, intolerantes, amargados, furiosos y peleando con todo el mundo. ¿Por qué peleamos en la calle? ¿Por qué no podemos soportar que alguien piense algo diferente? ¿Por qué tenemos que agredir a quien no comulga con nuestras ideas? ¿Por qué tengo que tener la posición de querer tener siempre la razón? Como si yo viviera en un pugilato. ¿Quién ganó, él o yo? ¿En cuántos momentos de la vida tú estás en un diálogo o en una controversia y tu interés mayor es, verdad, pero él está equivocado, ¿no es cierto? Yo soy la que tengo la razón. Y no es aceptar que cada quien puede tener la razón, porque hay tantas verdades, hay tantas maneras de manejar la vida y de enfocarla. El mundo es una interpretación constante y tengo que aceptar entonces que yo no puedo vivir la vida tratando de imponer mi criterio a todos los demás. El manejo de la diferencia es la aceptación de que somos distintos. Somos distintos y qué paradoja, y en definitiva somos iguales. La esencia de los seres humanos es igual. Queremos ser aceptados, queremos poder convivir en paz, queremos armonía, queremos ser queridos, queremos ser reconocidos. Pero para eso entramos a la vida de los demás aceptando su diferencia, aceptando que nos van a enriquecer desde esa posición distinta y aceptando que a nuestros hijos y a nuestras hijas tenemos que enseñarles la diferencia. La abuela y el abuelo son distintos, las dos familias políticas son distintas. Allí, en una nueva relación de pareja, ¿cómo se manejan? ¿Cómo es de importante la aceptación de la diferencia? ¿Cómo en la familia del marido? ¿Cómo en la familia de la esposa? Son familias distintas y uno de los problemas más graves, si uno preguntara en psicología, ¿cuáles son los problemas mayores de las parejas? El dinero y la familia política. Pero fíjense, allí estamos hablando de el manejo de las diferencias. ¿Cómo manejas tú el dinero? ¿Cómo manejo yo el dinero? ¿Cómo vienes tú de una familia distinta de la mía? Y tenemos que aprender a convivir desde la diferencia. Todo el tiempo estamos hablando de la diferencia y tenemos que ser tolerantes con la diferencia. Creo que es una tarea prioritaria de las personas en la familia, en las escuelas, también con tus propios hijos. Haz el ejercicio todas las semanas, revisar, y hoy, al terminar la semana o al comenzar la semana, cuáles son las tareas para aceptar la diferencia y cómo hacemos el balance de cómo manejamos la diferencia. Nos va a hacer mejores seres humanos. Te vuelves una persona tolerante, y suena increíble, y una persona compasiva, porque en tu corazón aceptas que tú no tienes la razón, que tú no eres el dueño del mundo y no juegas a ser Dios, porque aquellos que juegan a ser Dios son los que siempre quieren tener la razón, son los que siempre quieren ganar y los que no aceptan la diferencia, porque los diferentes son los equivocados y no que la diferencia es parte de la condición humana.
Nos pusieron aquí en este mundo entre diferentes, para que pudiéramos crecer y para que pudiéramos aprender. Si todos fuéramos iguales, no habría procesos de crecimiento. Nos tallan cosas, claro que nos tallan, pero entender y aceptar que yo debo convivir con la diferencia es fundamental para ser una buena persona, para contribuir a una sociedad diferente, para contribuir a que todos podamos caber en este mundo. La diferencia es básica porque te hace un ser tolerante. Creo que es importante. Qué rico sería que me pudieran contar ejemplos de cómo les enseñan a sus hijos o en las escuelas y colegios cómo enseñamos a manejar la diferencia. Ese es un tema cotidiano y constante. A través de todos los ejemplos cotidianos de la vida, no hay que traer historias muy rebuscadas, la misma vida nos enseña. Entonces, si me cuentan historias, podemos transmitirlas y podemos decirle a los demás cómo aprendemos los unos de los otros y cómo de pronto tantas miradas nos enriquecen, porque somos diferentes y como todos no miramos igual, eso nos hace mejores personas. Bueno, espero que me contesten, espero que me cuenten ustedes cómo manejan la diferencia. Muchas gracias, que la pasen bien. Pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo.